Bienvenidos a Jack Misterios. Top 5 historias contadas por suscriptores. El autobús fantasma. Había una vez un autobús que solía viajar por una ruta rural en la noche. Este autobús era conocido como el autobús fantasma porque, según la leyenda local, a veces aparecía en la carretera sin conductor ni pasajeros. Cierta noche, un hombre llamado David estaba conduciendo por esa misma carretera. De repente, vio un autobús en la distancia. Al principio, pensó que era uno de los autobuses regulares que transitaba por la zona, pero a medida que se acercaba, notó que algo era extraño. No había luces encendidas en el autobús, ni siquiera en las luces de emergencia. David se detuvo junto al autobús y trató de mirar dentro, pero las ventanas estaban demasiado empañadas para ver nada. Finalmente, decidió intentar subir a bordo del autobús para investigar. Cuando entró en el autobús, se dio cuenta de que estaba completamente vacío. No había conductor ni pasajeros, y el aire estaba lleno de un silencio incómodo. Mientras David exploraba más a fondo, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de las profundidades del autobús, como si algo o alguien estuviera moviéndose. De repente, las puertas del autobús se cerraron de golpe, y el vehículo comenzó a moverse por la carretera por sí solo, acelerando a una velocidad peligrosa. David intentó salir corriendo, pero las puertas estaban cerradas con llave, y no había manera de detener el autobús. La ruta del autobús fantasma se volvió cada vez más peligrosa, con giros y vueltas violentas que parecían destinados a causar un accidente. David gritó y golpeó las puertas, desesperado por escapar, pero el autobús seguía avanzando. Finalmente, el autobús se detuvo abruptamente en medio de la carretera. David logró salir corriendo, solo para darse cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente del que había comenzado. Se dio cuenta de que había sido arrastrado a través de un portal sobrenatural, y ahora estaba en un lugar desconocido y aterrador. A partir de esa noche, David nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un hombre atormentado y aterrado, incapaz de olvidar la experiencia aterradora que había vivido en el autobús fantasma. Y la leyenda del autobús fantasma siguió siendo contada en la región, asustando a los viajeros solitarios en la noche. El niño del cementerio. Había una vez un pequeño cementerio en las afueras de un pequeño pueblo. La gente rara vez lo visitaba, ya que la mayoría de los habitantes preferían los cementerios más grandes y modernos de la ciudad. Pero había una leyenda sobre ese cementerio que mantenía a la gente alejada. Se decía que un niño fantasma merodeaba por allí. La historia contaba que el niño había sido enterrado allí después de morir en un trágico accidente. Según la leyenda, su espíritu no podía descansar en paz y se quedaba vagando por el cementerio, buscando a su familia. Un día, un grupo de amigos decidió visitar el cementerio para probar si la leyenda era real. Cuando llegaron, encontraron una pequeña tumba con el nombre del niño grabado en ella. Mientras examinaban la tumba, un escalofrío recorrió sus cuerpos. De repente, una figura apareció frente a ellos. Era el niño fantasma, que se apareció ante ellos como un espectro pálido y triste. Les pidió ayuda para encontrar a su familia, diciendo que había estado vagando por el cementerio durante años sin encontrarlos. Los niños, asustados pero sintiendo lástima por el fantasma, prometieron ayudarlo a encontrar a su familia. Durante las siguientes semanas, los niños investigaron el nombre del niño y buscaron información sobre su familia. Descubrieron que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico poco después de que el niño muriera, y que no había otros familiares conocidos. Finalmente, los niños llevaron al fantasma a la tumba de sus padres y lo dejaron allí para que pudiera reunirse con ellos en la muerte. Desde entonces,
La leyenda del niño fantasma del cementerio ha desaparecido. Se dice que el espíritu del niño finalmente encontró la paz que tanto anhelaba, gracias a la ayuda de esos valientes niños que lo ayudaron a encontrar a su familia. El paciente terminal. Hace unos meses, fui diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos me dijeron que no había nada más que pudieran hacer por mí, que solo me quedaba esperar y tratar de hacer mis últimos días lo más cómodos posible. Así que me ingresaron en un hospital, donde pasaría el resto de mis días. Desde el primer día, supe que algo no estaba bien en ese lugar. Los enfermeros y médicos parecían estar siempre demasiado ocupados, nunca tenían tiempo para mí. El hospital estaba siempre en silencio, excepto por el sonido de las máquinas de monitoreo. Y había algo extraño en la manera en que los demás pacientes me miraban, como si supieran algo que yo no. Una noche, me desperté y vi una figura oscura al pie de mi cama. Me asusté y grité para que vinieran los enfermeros, pero nadie vino. La figura se acercó a mí y pude sentir su respiración fría en mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero luego todo se desvaneció y me dormí. Al día siguiente, le conté lo que había pasado a uno de los enfermeros, pero él simplemente me dijo que debía haber sido un sueño. Sin embargo, las visitas de la figura oscura se volvieron cada vez más frecuentes. A veces, podía escuchar sus susurros inquietantes en la oscuridad de la noche, y otras veces, podía sentir su frío aliento en mi cuello. Empecé a sentirme cada vez más débil, y aunque los médicos me administraban medicamentos para el dolor no se iba. La figura oscura se volvió más agresiva, hasta que finalmente no podía soportarlo más. Grité pidiendo ayuda, pero nadie vino. Desperté en una habitación de hospital junto a los médicos y enfermeros. Me dijeron que había sufrido un paro cardíaco, pero que habían logrado revivirme. Mientras me recuperaba del paro cardíaco en la habitación del hospital, comencé a tener sueños terribles. Soñaba con la figura oscura, que ahora se había vuelto más violenta y agresiva que nunca. En mis sueños, me perseguía sin cesar y no podía escapar de ella. Cada vez que me despertaba, sentía una presencia oscura en la habitación, aunque no veía nada. Sabía que algo malvado estaba allí conmigo, observándome en la oscuridad. Me asustaba tanto que a menudo me negaba a dormir, pero el cansancio eventualmente me vencía y me sumía en sueños aterradores. Un día, mientras estaba solo en la habitación, la figura oscura se materializó ante mí. Era tan real que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Me agarró con sus manos esqueléticas y me susurró al oído en un idioma que no podía entender. Sentí un dolor agudo en mi pecho y supe que estaba muriendo. Pero antes de que mi alma abandonara mi cuerpo, la figura oscura se transformó en un hombre que parecía haber muerto hacía mucho tiempo. Era uno de los pacientes del hospital, que había sido sometido a experimentos atroces y había sido abandonado a su suerte. Me contó que había muerto en el hospital hace muchos años, pero que su alma no había podido descansar en paz. Me dijo que ahora me había poseído, y que mi alma estaría atrapada en el hospital abandonado para siempre. Me dejó solo, atrapado en la habitación oscura, sin esperanza de escapar. La presencia oscura volvió a la habitación, y supe que estaría allí para siempre, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y dolor. Nadie nunca más se enteró de lo que me había sucedido en el hospital, y mi nombre desapareció de los registros médicos. Los rumores sobre el hospital abandonado siguieron circulando durante años, pero nadie nunca supo la verdad detrás de las desapariciones y la presencia oscura que habitaba en el lugar. Mi cuerpo nunca fue encontrado, y mi alma nunca pudo encontrar la paz. La exploración urbana. Me encantaba la idea de explorar lugares abandonados y antiguos, así que cuando supe que el hospital de Lima estaba abandonado, no pude resistirme. Reuní a un grupo de amigos y planeamos nuestra exploración urbana.
Cuando llegamos al hospital, la atmósfera era siniestra. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas nos recordaban la oscuridad de la historia del lugar. A pesar de todo, nos adentramos en el edificio con entusiasmo, con la esperanza de encontrar algún objeto interesante. Pero a medida que avanzábamos por los pasillos polvorientos, noté algo extraño. La energía del lugar parecía diferente. Como si hubiera algo más que nosotros en el edificio. Continuamos explorando, y fue entonces cuando encontramos la morgue. Había una escalera que conducía a un sótano oscuro, así que decidimos bajar a investigar. Al bajar, el aire se volvió frío y húmedo. La única fuente de luz era la linterna de mi teléfono, que apenas iluminaba la oscuridad. De repente, escuchamos un sonido que venía de detrás de una puerta vieja. Con precaución, nos acercamos a la puerta y la empujamos suavemente. Pero antes de que pudiéramos ver lo que había detrás de la puerta, algo nos empujó hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Uno de mis amigos se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Mientras intentábamos ayudarlo, noté algo moviéndose detrás de nosotros. Me di la vuelta y vi una sombra que se movía por el suelo. Comencé a sentir un escalofrío por todo mi cuerpo. La sombra comenzó a tomar forma, revelando una figura femenina. Llevaba un vestido blanco y estaba cubierta de sangre. Su rostro estaba desfigurado y sus ojos vacíos me miraban fijamente. «Huye», grité a mis amigos mientras intentaba arrastrar al que estaba herido. Pero la figura se acercaba cada vez más, y podía sentir su aliento helado en mi nuca. De repente, se lanzó sobre mí y me arrojó al suelo. Sentí una presión en mi pecho y comencé a perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba solo en el sótano, con el cuerpo de mi amigo muerto a mi lado. A mi alrededor, el ambiente estaba más oscuro y pesado que antes. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía moverme. Fue entonces cuando vi a la figura otra vez. Esta vez estaba de pie sobre mi amigo muerto, y me estaba mirando directamente a los ojos. «Tu amigo murió por tu culpa», dijo con una voz fría y escalofriante. «Y ahora te toca a ti». Me quedé allí, atrapado y aterrorizado, mientras la figura se acercaba cada vez más a mí. Sabía que no iba a sobrevivir, pero en mi último aliento, grité por ayuda. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en el hospital, rodeado de enfermeras y médicos. Me dijeron que había sido encontrado en el sótano del hospital, inconsciente y con signos de haber sufrido una fuerte conmoción cerebral. Pero lo que me aterró aún más fue que me dijeron que estaba solo cuando me encontraron. Nadie sabía cómo había llegado al sótano, ni cómo había sobrevivido allí solo durante tanto tiempo. La única cosa que sabía con certeza era que nunca volvería a explorar lugares abandonados de nuevo. Después de mi experiencia en el hospital abandonado de Lima, empecé a tener pesadillas recurrentes con la figura femenina. A veces aparecía en mis sueños como un espíritu vengativo, otras veces como un demonio que buscaba mi alma. Siempre despertaba en un sudor frío, temblando de miedo. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar lo que había sucedido en aquel sótano, nunca pude hacerlo. Cada vez que pasaba por el hospital abandonado de Lima, sentía una sensación de miedo y malestar. Una noche, cuando volvía del trabajo, decidí conducir por el hospital de nuevo. Aunque sabía que era una idea tonta, no pude resistirme. Pero esta vez, cuando pasé por el sótano del hospital, vi algo que me heló la sangre. La figura femenina estaba allí de pie, en el mismo lugar donde me había atacado años atrás. Esta vez, su aspecto era aún más aterrador. Tenía la piel grisácea y putrefacta, y sus ojos brillaban con un extraño resplandor rojo. Era como si hubiera regresado del infierno para buscarme. De repente, mi coche se detuvo en seco. Intenté arrancarlo de nuevo, pero parecía que algo estaba impidiendo que el motor funcionara.
Fue entonces cuando la figura comenzó a acercarse a mi coche. ¿Todavía estás aquí?, preguntó con una voz que me erizó el cabello. Pensé que te habías escapado. Traté de abrir la puerta del coche, pero estaba bloqueada. La figura se acercaba cada vez más, hasta que estaba justo enfrente de mi ventana. Ahora me perteneces, dijo con una sonrisa malvada en su rostro desfigurado. Y juntos, exploraremos los lugares más oscuros de la noche para siempre. Y así, me convertí en el compañero eterno de la figura femenina, atrapado para siempre en el oscuro y siniestro hospital abandonado de Lima. En la Deep Web. Dayana era una estudiante universitaria curiosa y atrevida. Un día, mientras navegaba por Internet, se topó con un foro oscuro que mencionaba la existencia de la Deep Web. Intrigada por lo que había leído, decidió descargar un navegador especializado para acceder a ella. Al principio, Dayana encontró la Deep Web fascinante, llena de información y recursos que no podía encontrar en la web superficial. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el submundo de la red, comenzó a encontrar cosas cada vez más inquietantes. Una noche, mientras navegaba por un foro, Dayana recibió un mensaje privado de un usuario desconocido. El mensaje estaba lleno de lenguaje vulgar y amenazas, lo que la hizo sentir incómoda e insegura. Decidió desconectar el navegador y apagar su computadora, pero justo antes de hacerlo, notó que su cámara web se encendió brevemente. A partir de ese momento, las cosas se pusieron mucho peor para Dayana. Comenzó a recibir correos electrónicos extraños y amenazantes, con detalles íntimos de su vida personal que solo podrían haber sido obtenidos a través de su computadora. Además, comenzó a notar signos de que alguien había estado husmeando en su habitación mientras estaba ausente, puertas abiertas, objetos fuera de lugar, e incluso un olor extraño y desagradable. Dayana se asustó mucho y decidió buscar ayuda. Habló con amigos y familiares, pero nadie parecía saber cómo ayudarla. Finalmente, decidió contactar a la policía, pero cuando intentó hacerlo, descubrió que su cuenta de correo electrónico había sido hackeada y sus mensajes enviados a la carpeta de spam. Dayana se sintió cada vez más aterrorizada y sola, y no sabía cómo escapar de la situación. Un día, decidió desconectar la computadora y volver a la Deep Web para intentar encontrar respuestas. Sin embargo, cuando intentó acceder al navegador, recibió un mensaje que decía: «Te dije que no me ignoraras». A partir de ese momento, Dayana nunca fue vista ni escuchada de nuevo. Su habitación fue encontrada vacía, con su computadora todavía encendida y conectada a la Deep Web. Nadie sabe qué le sucedió realmente, pero la leyenda cuenta que Dayana fue secuestrada por un hacker de la Deep Web que la encontró demasiado curiosa y peligrosa para dejarla vivir. Si el video te gustó, dale like y comparte.